Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las novedades que más nos apasionan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, intriga y, sin mucha especulación en los medios. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? La prensa está desconcertada, los rumores vuelan y como siempre, nosotros estamos aquí para intentar poner un poco de orden en este fascinante caos. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse, porque créanme, los próximos minutos van a ser muy interesantes. Todos sabemos que Can Yaman es un torbellino. Un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Su carisma, su físico y su talento lo han catapultado a la fama, convirtiéndolo en un verdadero ídolo. Lo hemos visto en exitosas series, siempre rodeado de flashes, de admiradoras y por supuesto de la prensa. Y es precisamente esa atención mediática la que en ocasiones genera un halo de misterio a su alrededor. Últimamente se le ha relacionado una vez más con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkenci. Pero esta vez, la cosa parece ser diferente. Los titulares son más crípticos, las apariciones públicas más escasas, y la prensa parece estar luchando por obtener una respuesta clara. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que también ha sabido ganarse un lugar destacado en la industria. Su talento, su dulzura y su elegancia la han convertido en una figura muy querida. Y claro, su conexión en pantalla con Can Yaman en Erkenci fue tan química, tan palpable, que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó casi de inmediato. Las fans suspiraban, soñaban con que esa chispa traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación de verdad. Y durante un tiempo pareció que así era. Vimos fotos, comentarios, y se hablaba de un romance. Pero como suele suceder en el efímero mundo del espectáculo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan o a veces simplemente nunca fueron lo que parecían. Ahora la prensa turca y de otros países está desconcertada, como les decía. Los rumores sobre la relación de Can y Demet han vuelto a surgir con fuerza, pero con un giro interesante. Se habla de un posible regreso, de encuentros secretos, pero también de que la cosa está muy complicada. Can Yaman, por su parte, parece estar en una etapa de su carrera enfocada en proyectos internacionales, y su vida personal a menudo se mantiene en un segundo plano, o al menos de una manera muy controlada. Sus apariciones son medidas y sus declaraciones cautelosas. Cuando se le pregunta directamente sobre Demet, sus respuestas suelen ser evasivas, o se centran en la admiración profesional, en la buena relación que mantienen como colegas, pero sin dar pie a confirmaciones explícitas de una relación sentimental. Esto, obviamente, alimenta la especulación. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir, diciendo la verdad. Bueno, al menos intentándolo. A diferencia de Can, que a veces parece un enigma envuelto en un misterio, Demet ha sido un poco más abierta, o quizás más directa, a la hora de abordar estas cuestiones en las entrevistas. Recientemente ha habido declaraciones suyas que han intentado poner un poco de cordura en todo este asunto. Ella ha confirmado la buena relación que tiene con Can, ha elogiado su profesionalidad y su talento, y ha recordado con cariño los momentos vividos durante la grabación de Erkenci. Pero, y aquí está el pero que desconcierta a tantos, ha evitado categóricamente confirmar o negar una relación sentimental actual o pasada con él. Lo que Demet ha insinuado y lo que muchos han interpretado como la verdad, es que sí existió una conexión especial, un cariño genuino y quizás, en su momento, algo más que una amistad. Sin embargo, ha dejado claro que las cosas son complejas, que la vida avanza y que las personas cambian. Ha hablado de la importancia de la privacidad, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de la prensa y el público. En sus propias palabras y parafraseando un poco lo que se ha podido leer y escuchar, parece que Demet está intentando decirnos que hubo algo bonito, algo que atesora, pero que en el presente, la situación es mucho más matizada. No hay un sí estamos juntos rotundo, pero tampoco un nunca pasó nada absoluto. Esta ambigüedad es precisamente lo que mantiene a la prensa y a los fans en vilo. Si Demet dijera no, nunca tuvimos nada, el misterio se disiparía. Si dijera sí, somos pareja, habría una historia de amor que celebrar. Pero al dar respuestas que sugieren hubo algo, pero ahora es complicado, y prefiero mi privacidad, crea un terreno fértil para la especulación. La prensa, ante la ausencia de una confirmación o negación tajante, tiene
A interpretar las pistas, a buscar entre líneas, y a llenar los vacíos con sus propias teorías. Y es ahí donde Can Yaman desconcierta a la prensa, porque sus silencios y sus respuestas vagas se convierten en un lienzo en blanco para la imaginación colectiva. Pensemos en la presión. Imaginen ser una figura pública de esa magnitud. Cada paso que dan, cada foto que se publica, cada comentario que hacen, es analizado hasta el último detalle. Si están o no están juntos, si se han separado o han vuelto, se convierte en noticia de primera plana. Para Can, que parece estar enfocado en expandir su carrera internacionalmente, quizás la distracción de una relación bajo los focos no es lo que más le conviene en este momento. Y para Demet, que también tiene su propia carrera en ascenso, lidiar con el fantasma de una relación pasada o actual que genera tanto revuelo debe ser agotador. Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel crucial en todo esto. Los fans divididos entre los que apoyan una posible reconciliación y los que creen que es mejor que sigan sus caminos separados, comentan, especulan, crean teorías y a veces presionan a los propios artistas. Vemos seguidores de Erkenci que añoran la magia de la serie y sueñan con que sus protagonistas revivan esa conexión. Y luego están aquellos que respetan la vida privada de los actores y prefieren no interferir. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿qué está diciendo Demet Özdemir realmente? Lo que parece estar comunicando es un mensaje de madurez y de respeto por la vida personal. Ella valora la experiencia que vivió con Can, los recuerdos positivos que tiene de esa etapa. Sin embargo, también deja claro que las relaciones son fluidas, que las circunstancias cambian y que lo más importante es el bienestar individual y la paz. Ha habido momentos en los que se ha visto a Can Yaman con otras personas, o se le ha relacionado con otras mujeres, lo que ha alimentado aún más la confusión. Y cuando esto sucede, la mirada vuelve a Demet, esperando una reacción, una confirmación o una desmentida. La prensa, en su búsqueda de la verdad, a menudo se encuentra con muros de discreción. Can Yaman, con su enfoque en su carrera internacional, ha estado mucho tiempo en Italia, participando en proyectos, y su vida privada en ese contexto es aún más opaca para la prensa turca. Cuando regresa a Turquía, las preguntas sobre Demet son inevitables. Y él, con su habitual estilo, suele esquivar la pregunta o responder de forma genérica, lo que, como mencionamos, desconcierta a los que buscan una respuesta directa. Demet, por su parte, al ser un poco más transparente dentro de los límites de la privacidad, se convierte en la fuente de información que todos buscan. Sus palabras, por sutiles que sean, son analizadas al milímetro. Cuando dice que la relación con Can es hermosa, o que guardo un gran cariño por él, no está confirmando una relación actual, sino que está reconociendo la importancia que tuvo en su vida y la buena sintonía que mantienen como personas. Pero la diferencia entre cariño y amor, entre amigos y pareja, es un matiz que la prensa y los fans a menudo ignoran o prefieren obviar en su afán por obtener un titular jugoso. Así que, en resumen, la situación es la siguiente: Can Yaman, a través de su discreción y su enfoque en su carrera, mantiene a la prensa en un estado de constante especulación. Demet Özdemir, con sus declaraciones más directas pero aún así cuidadosas, intenta poner algo de luz, pero sin revelar todos los secretos. Lo que queda claro es que aunque el tiempo haya pasado y las circunstancias hayan cambiado, la conexión entre ellos, ya sea de amistad o de algo más, es innegable. Y es esa conexión, esa historia que empezó en Erkenci y que parece haber dejado huella en la vida de ambos, la que sigue cautivando a miles de personas. La verdad, en estos casos, suele ser más compleja de lo que los titulares sugieren. No siempre hay un sí o un no rotundo. A menudo hay matices, hay momentos, hay evoluciones personales. Y lo que Demet Özdemir está transmitiendo, de forma muy inteligente, es precisamente eso: que la vida es un proceso, que las relaciones tienen sus etapas, y que lo más importante es el respeto mutuo y la paz. Y quizás en ese respeto por su privacidad y la de Can, reside la verdadera verdad, que están intentando proteger de las cámaras y los micrófonos. Es fascinante observar cómo las dinámicas entre las celebridades y la prensa pueden crear estos misterios que nos enganchan. Can Yaman desconcierta con su aura de enigma, y Demet Özdemir, al decir la verdad de una manera tan sutil y elegante, solo aviva aún más la llama de la curiosidad. Y nosotros desde aquí seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, siempre con el máximo respeto por sus vidas personales. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje por el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado descifrar lo que la prensa no logra entender y lo que Demet nos está tratando de decir.
Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su compañía. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que Will o deberían reconciliarse? ¿O quizás prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus reflexiones aquí abajo, que me encanta leerlos y interactuar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido al borde del asiento, no duden en regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que esta conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias y más misterios del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.